de lucha de los maestros jubilados, con el apoyo, por supuesto, de los compañeros de la Unión Nacional de Educadores, en la que ustedes pudieron evidenciar que hasta un maestro de Pastaza jubilado tuvo que someterse a un proceso de huelga de hambre para que el gobierno central atienda este derecho que nos correspondía a nosotros. Sin embargo, no era fácil, compañeros, lograr esto, porque era y es una deuda acumulada que venía desde el gobierno anterior, gobierno que se dedicó a perseguir a los maestros, pero a la final el tiempo nos va dando la razón. Y de eso constituye los resultados que últimamente se ha tenido, y como dijo Elicio, la huelga de hambre únicamente está suspendida, porque dependerá mucho de las concreciones en función del acuerdo que se llegó con el gobierno central. Pero dentro de esto, compañeros y compañeras, hemos tenido personajes aliados a nuestra lucha. ¿Y cómo no podía ser, pues, la presencia de un ex compañero presidente de la Unión Nacional de Educadores, núcleo de Pastaza, pues, compañero luchador de toda su vida, que para quienes tenemos la suerte de conocerlo de hace épocas, somos fieles testigos de su lucha permanente por las reivindicaciones populares, dentro de ellos del magisterio ecuatoriano. Compañero Raúl Tello, como asambleísta, ha estado permanentemente poniéndose al frente de esta lucha de los maestros, con su investidura de asambleísta del Ecuador. Ustedes constataron, tuvo hasta la fortaleza de ponerlo en el sillón de los acusados al actual ministro de Finanzas, encaminando ya al pedido de un juicio político para que atienda las aspiraciones y los compromisos que se tiene con el magisterio ecuatoriano. Por ello, compañero Raúl, los compañeros jubilados del grupo de 2017-18, no hemos querido dejar pasar esta ocasión para hacernos presente ante usted y de antemano expresarle nuestra congratulación, nuestro aprecio y nuestra admiración como un personaje político que toma decisiones firmes para enfrentar y sostener los pedidos y las aspiraciones de su pueblo, y en este caso los maestros del Ecuador. Por ello, en nombre de mis compañeros, he sido designado para hacerme presente aquí al frente con este micrófono, no sin antes puntualizar, compañeros, que todavía nosotros continuamos en espera y dependerá todo de la atención que nos dé el gobierno nacional. Caso contrario, nosotros creemos que vamos a contar y a seguir contando con su apoyo, su aporte valioso para que se concrete la atención a este derecho que tenemos nosotros los maestros jubilados. Compañero Raúl, con toda la admiración y con todo el respeto, quiero hacer entrega de este presente en nombre de los maestros. Compañera Loida Jordán, presidenta de la UNE Núcleo de Pastaza, compañero Jorge Toro, presidente del Fondo de Cesantía, compañero vicepresidente, compañera secretaria, compañero Elicio Conlago, nuestro representante de Pastaza en la huelga de hambre de los maestros jubilados, compañeros expresidentes de la UNE, maestros, maestras. Permítame, como siempre, expresar la inmensa alegría de estar junto con ustedes. Esté en Pastaza, esté en Guayas, esté en Manabí, en Loja, en Zamora. Cuando estoy junto a los maestros, estoy en familia, me siento en familia, me siento con mis compañeros. Así que no soy ni el honorable, ni el ingeniero, ni nada, soy el compañero de ustedes. Muchos hechos, muchas decisiones del gobierno de Correa, a mí en lo personal, me indignaron. Pero una de las cosas que más me indignó fue
cuando el gobierno de Correa tomó la decisión de quitar la personería jurídica de la UNE. Me pareció una de las decisiones más absurdas, autoritarias, prepotentes e ilegales. El quitar a uno de los sectores más importantes de la población ecuatoriana el derecho a tener una organización crítica, una organización que ha venido luchando por décadas, no únicamente por los derechos de los maestros, sino por la educación ecuatoriana. Pero esa decisión no fue una decisión coyuntural, no fue una decisión de un determinado momento, fue una decisión absolutamente premeditada. Para el gobierno de Correa y para sus intenciones, la UNE era una piedra en el zapato. La UNE se constituía en la organización que no le permitía llevar adelante los objetivos que tenía desde el correísmo, especialmente en el ámbito de la educación, en el ámbito de destruir a la educación ecuatoriana, destruir, porque destruyó la educación ecuatoriana, porque al imponer toda esa carga burocrática a los maestros, al imponer el miedo en el magisterio ecuatoriano, al quitarles la motivación para ser maestros, les quitó también ese espíritu que les identificaba a los maestros con nuestra niñez y con nuestra juventud. Les quitó a los maestros ese espíritu de estar junto a nuestra niñez, junto a nuestra juventud, no únicamente entregándoles elementos y conocimientos científicos, sino fundamentalmente participando en la formación de esas futuras generaciones. Y a partir de eso se vino toda la cadena de persecución a los maestros, de intimidación, que aún se refleja, Antes de ser asambleísta, y a propósito de ese hecho, yo le conocí a la compañera Loida Jordán, porque sabiendo lo que significaba oponerse al gobierno de Correa, yo vine y participé con los pocos maestros en las marchas en defensa de la UNE, y ahí le conocí a la compañera Loida Jordán. Un par de ocasiones inclusive saqué permiso en mi trabajo, yo laboraba en Tena, para venir a participar en las marchas, y ahí estuve junto a otros expresidentes, poniendo en riesgo inclusive mi tema laboral, porque yo no podía dejar de estar presente con esta organización, con la que había compartido momentos gloriosos, momentos de dignidad, también con quienes compartí una huelga de hambre, con quienes compartí el hecho de haber sido destituido del magisterio, con quienes compartí tener órdenes de prisión y tomarnos la dirección de educación y estar en manifestaciones y estar con órdenes de captura. Compartí con todo eso, compañeros maestros. Y el hecho de estar ya alejado al magisterio no podía significar de ninguna manera que yo me olvide de esa identidad con los maestros y con su organización. Y cuando llego a ser asambleísta, conversé con la compañera Loida, le llamé por teléfono y le dije: compañera, he sido electo asambleísta y yo quiero que a esta asambleísta ustedes le consideren como asambleísta de la UNE, como asambleísta de los maestros. Eso le comunicó Loida a la compañera Rosana Palacios. Rosana se vino acá, ella no creía, tuvimos una reunión y le dije: sí, compañera, al margen de las diferencias de carácter político que podemos haber tenido, yo soy maestro, y soy maestro
ya no en las aulas, pero soy maestro de corazón. Y me identifico con esta organización, me identifico con la UNE. Y yo quiero ser el asambleísta de los maestros. Yo me pongo a disposición de los maestros. Y desde el primer día activamos en la asamblea siendo asambleísta de los maestros, identificándome con los maestros, defendiendo los intereses de los maestros. Y para eso estamos, para eso. Si no me iba a la asamblea para eso, yo prefería quedarme sentado en mi casa. Prefería hacer eso. Fuimos a cumplir un papel trascendente, no por vanidad. Lo fuimos a hacer por convicción. Porque cuando he hablado en asamblea y ustedes han visto, lo he hecho con pasión, levantando la voz. Y lo he hecho con indignación de todo lo que ha ocurrido y que viene ocurriendo aún. Y por eso es que yo quiero decirles algo. En estos días se ha cambiado al director distrital de educación. No hemos tramitado nosotros ese nombramiento, pero apoyamos ese nombramiento. Y apoyamos por algunos motivos. Primero, porque al fin tenemos un maestro al frente del distrito. Al fin tenemos a un unionista al frente del distrito. Al fin tenemos a alguien que entienda los problemas de los maestros y de la educación. No sé cuánto dure, pero el tiempo que esté ahí va a tener nuestro respaldo, yo creo. Y va a tener nuestro respaldo en la medida en que se identifique con los problemas de los maestros, en que cambie el rumbo de ese distrito, no para perseguir a los maestros, sino para servir al magisterio, para servir a la educación. Y yo aspiro que él cumpla ese papel, y mientras cumple ese papel, le vamos a respaldar. Yo no doy respaldos a autoridades, no me corresponde además, pero en este caso sí lo voy a hacer, y lo voy a hacer por eso que les he mencionado, y lo voy a hacer en la medida en que él mantenga su identidad con el magisterio y con la UNE. Al fin tenemos un director distrital que es de la UNE, que no pertenece a esa red de pedófilos mafiosos que secuestraron la educación para sus intereses. Y por eso es que cuando ese individuo le trató mal a una maestra, sí, yo accioné desde la asamblea para que se le sancione, para que se le vote, y accionamos porque no podemos tener ese tipo de autoridades al frente de la educación. Y ojalá desde el distrito se impulsen todos los cambios necesarios para que al frente de las instituciones vuelvan a estar maestros identificados con los problemas de la educación y con los problemas del magisterio, compañeros. Yo quiero decirles algo adicional. Tenemos una cuestión urgente, que son las reformas a la LOEI. Hay muchos maestros que me escriben muy cómodamente sentados atrás de un computador y me dicen, asambleísta, ¿y para cuándo el alza de sueldo? Asambleísta, y deberíamos de jubilarnos con 30 años de aportaciones. Asambleísta y nuestras vacaciones, asambleísta y nos persiguen. Yo les escribo y les digo, vean, yo soy asambleísta, yo no soy el presidente de la República, pues. Yo no puedo decirles cuándo. Eso depende de ustedes y de este asambleísta, pero de ustedes principalmente. Y por eso es que yo quiero resaltarles a ustedes, maestros jubilados. El homenaje no debería de ser para mí, sino para ustedes, porque su accionar, su lucha, su persistencia es la que ha permitido lograr todo lo que se ha logrado. Su accionar. Claro, nosotros hemos estado ahí con ustedes, junto con ustedes, porque ese fue el compromiso que hice en esa ocasión con Loida y con Rosana. Ese fue el compromiso, pero básicamente es la lucha de ustedes, compañeros. Con ustedes, con los maestros jubilados, desempolvamos ese proyecto de ley interpretativa presentada por Jorge Escala y que estuvo
no sé en dónde, metido ese proyecto, luego del primer debate, el proyecto de ley interpretativa para el reconocimiento de la jubilación de los maestros 2008, 2009, 2010. Y le encontramos el proyecto y sacamos y lo pusimos en discusión e hicimos aprobar en la Asamblea, y a pesar de que recibió el veto presidencial, volvimos a lograr, compañeros, un consenso para que la Asamblea Nacional se ratifique y se constituya en una ley y se reconozca eso que el correísmo negó por 10 años, compañeros, y lo negó de frente, lo negó inclusive enviando comunicaciones de Alexis Mera. Por eso Alexis Mera debe de estar en la cárcel. Envió comunicaciones a los jueces diciendo de que cuidado, vayan a fallar en favor de los maestros, porque eso le costaría mucho al Estado. Claro, se dolían de los recursos del Estado cuando no iban a sus bolsillos, pero cuando iban a sus bolsillos, ahí sí estaban contentos. No querían que vaya a los bolsillos de los jubilados, que tenían sobra de merecimientos para que vayan esa bonificación para los jubilados, pero sí eran felices y contentos cuando se iban a sus bolsillos, y no se iban 20, 30 o 40 mil dólares, se iban millones de dólares a sus bolsillos, compañeros. Y desempolvamos ese proyecto y lo convertimos en proyecto de ley, compañeros. Lo convertimos. Y así hemos hecho muchas acciones junto con la UNE, compañeros. Algunas acciones que inclusive se pueden invisibilizar y que la compañera Loida aquí ya lo ha dado a conocer. Compañeros, se ha devuelto ya los bienes a la Unión Nacional de Educadores. Tenemos personería jurídica, pero estamos también atrás de un proyecto de ley, compañeros, de interpretativa, para que se reconozca la personería jurídica histórica de la UNE. Y aspiramos a hacerla aprobar, compañeros. Ya he presentado el proyecto de ley y está en trámite, compañeros. Hemos logrado la recategorización de un buen número de docentes, que no se lo hizo por la voluntad del gobierno ni del ministro en esa época, Fander Falconi. Ustedes se han de recordar cuando en la Comisión de Derechos de los Trabajadores, que yo era miembro, barrí el piso con Fander Falconi. Sí, y él llegó con el cuentito de que solamente habían maestros de las categorías I y J, unos 80 maestros. Compañeros, habían más de 2000 y logramos la recategorización de todos los maestros de la categoría I y J, compañeros. Eso logramos, junto con la UNE. Logramos la recategorización de otro número más de maestros. Logramos, compañeros, en una cuestión histórica, que se les saque del fondo de cesantía a esta red de pedófilos que hicieron de esa institución que se formó con recursos de ustedes, hicieron caja chica, compañeros. Permanentemente se llevaban la plata, ya se están haciendo auditorías y ojalá se les mande a la cárcel, compañeros, porque se dieron el lujo de pagarse grandes viáticos, de pagar asesorías jurídicas para recuperación supuestamente de fondos, con contratos de 2, de 3 millones de dólares, compañeros. Y por eso el fondo de cesantía, en vez de crecer, decreció en sus fondos. Y aún así, hay unos cuantos por ahí sinvergüenzas que dicen, no, con el 10 estaba mejor. ¿Cómo va a estar mejor, compañeros? Obteniendo rendimientos del 2 y del 3%. Y eso, lo que invirtieron, cuando en estos momentos con las inversiones que se están haciendo, se están obteniendo rendimientos de más del 6%, compañeros. ¿Sí? Inclusive dándoles beneficios a los propios maestros ya con el tema de las viviendas, adquisición de vehículos, etcétera, etcétera. Logramos eso, compañeros. Hemos venido logrando cuestiones importantes, pero todavía tenemos cosas pendientes. Está pendiente el tema de los maestros elegibles, ¿sí?, que han jugado con ellos, que debieron de entregarles nombramiento desde hace rato y no lo han hecho. ¿Por qué? Porque quisieron seguirles teniendo, ¿sí?, para el chantaje, para que vayan en las marchas a apoyar
al gobierno o apoyar a determinado ministro, compañeros. Por eso no les han otorgado el nombramiento. Y para seguirles también chantajeando de que aporten y se mantengan en la red de pedófilos y no vengan a la Unión Nacional de Educadores, compañeros. Tenemos también pendiente el tema de los maestros comunitarios, ¿sí? Que se les debe, el Estado no ha pagado al IES por alrededor de 25 años, compañeros, perjudicándoles tremendamente a esos maestros. Compañeros, en el tema de la LOEI tenemos una serie de propuestas, pero yo quiero decirles con claridad. Ahora, yo estoy contento, ya veo más maestros aquí, pero queremos ver más, compañeros. Las cosas podremos lograr en la medida en que los maestros se unan, y se unan alrededor de su organización histórica, compañeros, la Unión Nacional de Educadores. Yo no soy de la UNE ya mucho tiempo, yo no soy maestro de aula desde hace mucho tiempo, pero tengo esta identidad y me mantengo en la lucha. Y no es justo que los maestros de aula, los maestros que están sufriendo la persecución, los maestros que aún se mantienen con salarios míseros, compañeros, que no han sido revisados en 12, en 13 años, no reaccionen y se mantengan cómodamente. No vamos a obtener nada si los maestros se quedan cómodos en su casa, en las aulas, y no reaccionan, compañeros. Tenemos que accionar juntos. Los maestros con su organización por una parte, y sí, este asambleísta y otros asambleístas por otra parte, compañeros. Y en eso, también, sin egoísmos de ningún tipo, yo, en mi equipo de trabajo, he vinculado a maestros. Sí, está el compañero Manuel Montero, expresidente de la UNE, trabajando como asesor mío. Y también le vinculé al compañero Jorge Escala, sin egoísmos de tipo político. Que venga, ¿para qué? Para impulsar, compañeros, impulsar las aspiraciones de los maestros, impulsar las aspiraciones de los maestros de aula. Jorge Escala es un maestro de aula, Manuel Montero es un maestro de aula, maestros de aula que sufren los problemas, que conocen los problemas a profundidad, que tienen una relación amplia con el magisterio aquí en la provincia y a nivel nacional, en la finalidad de poder impulsar juntos esta lucha, compañeros. Principalmente por eso es la presencia de estos compañeros en mi equipo de trabajo. ¿Para qué? Para poder accionar por el magisterio. Y claro, también por otros sectores sociales, porque hemos trabajado en muchos ámbitos, compañeros, en muchos ámbitos.